Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos hablando un poco sobre el Sefer Shemuel, primera parte, primera de Samuel. Estuvimos hablando en la ocasión pasada sobre los atributos que revelan el cántico de Hannah, las decisiones que Hannah tomó, la situación lamentable de Elí y lo que se le determinó a su casa. Y aprendimos un poco que el Todopoderoso es el Todopoderoso, que no hay ningún otro poder fuera de él, sino que los que están determinados han sido establecidos por él con un propósito y que no hay nada que pueda salírsele de sus manos, como decimos nosotros en Puerto Rico. En esta ocasión vamos a estar hablando de los capítulos desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 17. ¿De qué vamos a estar hablando en este relato? En este relato se menciona una situación bien embarazosa en la cual se encuentra el pueblo de Israel. Y Shemuel comienza, se podría decir, su ministerio como juez en medio de esta situación en donde los hijos de Elí no están administrando ni juzgando al pueblo de la manera correcta, se han corrompido. El pueblo pareciera que en su mayoría o los líderes se estaban dejando influenciar y ya estaban en una situación de servir no solamente de manera religiosa al Eterno, sino que en su corazón había idolatría y ya estaban sirviéndole a Astarot, a los Baales y a otros dioses. Debido a esta circunstancia, vemos como en este relato del capítulo 4 al 7 se relata la situación donde el pueblo de Israel se encuentra en una situación de guerra y empieza a guerrear o a pelear con los filisteos o los filisteos. Pierden la batalla. En esa pérdida de batalla, el pueblo de Israel de manera sorpresiva llama a unas personas para que vayan y busquen el arca del pacto de Elohai y lo lleven allí al campamento pensando que eso les iba a traer alguna fuerza espiritual que los fuera a llevar a la victoria, como si el Eterno estuviese obligado a salvarlos a ellos, sin importar la condición y la relación que ellos tengan con el Eterno. En medio de ese proceso, de manera ordenada por el Todopoderoso, envían a los dos hijos de Eli. Y en ese suceso pierden la vida los hijos de Eli, el arca de el pacto, el Ajarón Brit de Elohai, el arca del pacto del Todopoderoso, cae en las manos de los enemigos de Israel de ese momento, los filisteos.
Sabemos que en ese proceso Eli, cuando escucha la noticia, Eli fallece también y la nuera, esposa de Finjas, no de Finjas o no de Fines, el hijo de Eleazar, nieto y nieto de Ajarón, sino Finjas, un hijo de Eli. Y, y Ofni también. Pero la esposa de este hombre llamado Finjas también tiene un niño en medio de ese proceso, ya que le dieron dolores y sucede que debido a lo sucedido ella le pone un nombre a su hijo llamado Icabod, que es sin gloria. Lamentablemente el pueblo de Israel se dio cuenta de que el arca del pacto no iba a tener ninguna función en ellos, porque el Eterno estaba enojado con ellos. Sin embargo, aunque el hombre sea infiel, el Eterno sigue siendo fiel. El Eterno sigue siendo el gran yo soy. Y como dice y confirma uno de los Sheliachim, Él no se puede negar a sí mismo. En esta situación también vemos, o en este relato también vemos como después de eso sucedido, el arca del pacto pasa a mano de los enemigos y sucede algo interesante y por eso es que digo que el Eterno no se puede negar a sí mismo. Y ahí es la enseñanza o la primera enseñanza de la cual vamos a estar hablando. Él no se puede negar a sí mismo. También vamos a estar hablando de cuál es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Y voy a hablar también en esta parte de algo que cada vez que lo leo me parece curioso. ¿Y qué significa Eben Haazar? ¿Qué significa Eben Haazar? Vamos a comenzar con Él no se puede negar a sí mismo. El Todopoderoso no se puede negar a sí mismo. Leamos lo que dice Primera de Shemuel, capítulo 5, verso 1 al 3. Sabemos que primero lo leemos en hebreo y luego lo traducimos al español. Ufilistim lactó, y los filisteos capturaron Aarón ha Elohim, capturaron el arca de Elohim, Wajivohu Me'even Haezer, Hasdod o Hasdodá, y capturaron y lo llevaron desde Ebenezer a Hasdodá o Hasdod, como está traducido al español. Vayikahu Filistín et Aarón Elohim Vayavu Oto Beit Dagon Vayasangu Oto Azal Hadagón. Y lo llevaron desde Asdod, y los filisteos llevaron el arca de Elohai y lo llevaron a él a la casa de Dagón, el dios de ellos, y lo colocaron junto a Dagón. Guayacamú, Hasdodot, y madrugaron los Hasdodeos, Mimaharat, Bejaná, Bejiné, Dagón, Nikfal, Lifnei, Harza,
Lifnei Aaron Yuhewan Hei Wejikhu et Dagon Wayeshbu Oto Liscamó. Y madrugaron los asdodeos el día siguiente, y aquí Dagón estaba caído ante la tierra, ante el arca de Yuhewahei, y lo cogieron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Y por eso yo digo que Él no se puede negar a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros desobedezcamos, aunque nosotros hayamos quebrantado de nuestra parte el pacto que hayamos quedado con el Eterno, que eso es algo que a veces se nos olvida. Pensamos que hacer un pacto con el Todopoderoso es solamente Él va a cumplir su parte, pero hay una parte que yo tengo que cumplir, y el pueblo de Israel en esta ocasión, al no cumplirla, había unos términos que se le habían determinado en el pacto de lo que les iba a suceder. En esta ocasión los vuelven a experimentar, y a pesar de eso, a pesar de la desobediencia, parece que los filisteos pensaban que habían vencido a los Elohai de Israel. Y aquí el Eterno le deja saber que al quien ellos vencieron fue a Israel, pero no a su Elohai. Y eso es lo que sucede lamentablemente en la sociedad y en la mayoría del pensamiento que nosotros conocemos hoy, que piensan que porque una persona que dice ser religioso, que dice ser creyente en el Elohai de Israel, comete barbaridades, hace cosas que no son correctas, que terminan siendo avergonzados porque los meten presos por las cosas que hicieron, porque los matan, porque por las razones que sean. Piensan que el hacer eso es una vergüenza ante el Elohai que ellos dicen representar. Y el Eterno lo tengo a saber que Él sigue siendo Él. Hay una de las circunstancias que aparece en el libro de Job, en el Sefer Job, en donde uno de los amigos de Job dice algo bien interesante, y dice, si tú pecares, ¿qué eso le afecta a él? ¿Qué eso hace? Y si obedeces, ¿qué haces? Ni le haces más, ni le haces menos. Él sigue siendo el que es. Y aquí es una demostración, esto relatado, de que el Todopoderoso es el que es. A pesar de que el pueblo de Israel había sido avergonzado en la batalla, había sido vencido, llevaron a estos filisteos llevaron este arca pensando que era un trofeo más de uno de los dioses que ellos habían vencido, y lo pusieron frente a Dagón, como que Dagón, aquí te traigo a un dios más de los que tú derrotaste. Sin embargo, se dieron cuenta de lo contrario. Se dieron cuenta de que el Elohai de Israel, que es el Elohai que creó todas las cosas, es el Todopoderoso, es el que no se puede negar a sí mismo, es el que es, como se les reveló a Moshe. Él es el que es, el Shaddai, el que es. Y no hay Dagon, no hay Astarot, no hay Baal, no hay ningún pensamiento humano que se haya podido crear un Dios o se haya imaginado alguna deidad que sea ni tan siquiera algo para pararse a tratar de enfrentarse al Boreolam, que es el creador del mundo, el creador de todas las cosas, el que tiene el poder sobre ellas, no solamente el que las creó, el que tiene poder y autoridad sobre todas ellas, y el que las ordena y las maneja. Inclusive envía todos los días al sol a que salga a su tiempo en cada estación y en cada lugar de la tierra, igual a la luna, igual las estrellas, igual envía la lluvia, igual envía la sequía, igual envía todo lo que el ser humano conoce y aún lo que no conocemos.
Y por eso digo que él no se puede negar a sí mismo. Aquí en este relato vemos cómo Dagón está de rodillas. Ellos lo vuelven a poner en el sitio. Al otro día vuelven por la mañana y se encuentran que Dagón otra vez está caído sobre tierra delante del arca del Todopoderoso y aún está de cabeza Dagón y sus dos manos se habían cortado y estaba postrado ante el arca. El Eterno permite esto como una oportunidad también que le da a los enemigos de Israel a entender que Él es el único Elohai y que a quien ellos habían vencido era a un pueblo, pero no a su Dios. Y que ellos tenían la oportunidad de entender que este Elohai, Él es el Elohai de toda la creación, de toda la humanidad. Y que este Elohai le da la oportunidad a todos a que le conozcan, a que sepan que Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Y que ese Dagón que tenían ahí, ese hombre y mitad pez, era solamente un engaño mental de ellos, que el Todopoderoso era el Elohai de Israel. Y le da la oportunidad aún a estos filisteos a que lo entiendan, a que lo vean. Sin embargo, los filisteos estaban igual de cegados que la mayoría de las naciones y pensaban que ese Elohai de Israel no podía ser su Elohai porque ya ellos tenían el suyo. Y porque ya ellos habían adorado a estos dioses desde muchos años y el cambiarse de Dios o negar a un Dios para servirle a otro era traer maldición sobre ellos. Mejor podemos adoptar a otro, pero negar al que ya tenemos es algo de lo cual en la mente de la cultura de estos filisteos parecía imposible. Por eso, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia y el virgen de sus doctrinas, vemos que cuando surge este movimiento de ejército y que se volvió también religioso, que fue nacido en Roma, vemos que esa estrategia fue la que ellos utilizaron. No les vamos a quitar los dioses a estos pueblos que estamos conquistando, pero sí los podemos obligar a que acepten al que nosotros le digamos. Y esa fue la estrategia que les sirvió para que se sincretizara la mayoría de los pensamientos religiosos de cada uno de los pueblos. Y cada uno de los pueblos estaban siguiendo sus dioses y mezclándolos, su cultura con la cultura que ya Roma les estaba imponiendo. De ahí es que sale el movimiento del nacimiento, el supuesto nacimiento del Mesías de Israel, en un diciembre, un 1 de enero, entre otras cosas, de las cuales vemos hoy que mucho de la sociedad hoy en día la tiene como normal, aceptada, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra costumbre. No podemos dejarla porque esto es lo que nos identifica a nosotros. Sin embargo, el Todopoderoso les está llamando la atención diciendo: vuélvanse a mí y salgan de en medio de ella. Salgan de en medio de la confusión que es Babilonia. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, y vuélvanse a mí. Dejen esos dioses que no son dioses y vuélvanse a mí. Dejen esas culturas, dejen esas costumbres, dejen ese estilo de vida de las naciones. No sigan el camino de las naciones, ni le sirvan a sus dioses. El pueblo de Israel, por hacer eso, por mezclarse, padeció una derrota bien ofensiva. Pero el Elohai de Israel le demostró aún a estos filisteos que él sigue siendo el Elohai y que él no se puede negar a sí mismo. Y así hoy en día, por más que nosotros veamos que parece que las
las supuestas denominaciones iglesieras y como le quieran llamar, secta, con su estilo de vida, con su manera de ser, parece que ya estamos y no sabemos si somos creyentes o no somos creyentes, porque ya pensamos como el mundo, vivimos como el mundo, queremos lo que el mundo vive, queremos celebrar lo que ellos celebran, queremos ver lo que ellos ven, y se vuelve bien desafiante y se nos olvidan las palabras que aún los Shaliachim nos dicen y que el Mesías nos dice también. Uno de los Shaliachim dijo, eh, ellos, el mundo los escucha porque ellos son del mundo, pero a nosotros no nos escuchan porque no son del mundo, porque nosotros no somos del mundo, por eso el mundo no nos escucha, porque lo que hablamos no son las cosas que al mundo le gusta escuchar. Y pareciera que todo apunta a que nos han vencido, a que han vencido al Elohai de la Biblia, que ya eso pasó de moda, que ahora estamos en una tecnología avanzada de personas pensantes, de personas coherentes, de personas que son totalmente lógicas, y si no tiene lógica no es creíble, es un invento. Porque para la humanidad este relato puede parecer un cuento de fantasía. Pero nosotros sabemos que más allá del pensamiento humano está el Todopoderoso. Y por eso yo le pongo a esta primera parte, Él no se puede negar a sí mismo. Y por eso la mejor decisión que nosotros podemos tomar ante todas estas cosas está revelada en 1 Shemuel capítulo 7 verso 3. Y está revelada por un Neviín, por un Naví, por un profeta. Este profeta llamado Shemuel, una vez el Todopoderoso le pasa juicio a cada una de esas ciudades en donde llevaron el arca, y todos entendieron que aún los sabios de ese pueblo le dijeron, mira, no seamos como los de Misraín, que padecieron todas las plagas por endurecer su corazón. Entendamos que este Elohai es poderoso y mira lo que nos está pasando. Devuelvan en el arca a Israel. Luego de todo eso, se alegró el pueblo de Israel al ver el arca. Y, tremendo. Pero Shemuel le dice, ustedes tienen que hacer algo. Y está revelado en 1 Samuel capítulo 7 verso 3. Dice, Guayomer Shemuel el Kol Beit Yisrael Leemor. Y dijo Shemuel a toda la casa de Israel diciendo, In Bekol Levabethem Atam Shabim, si con todo su corazón ustedes se vuelven el Yuhewahei, Aziro, Aziru et Elihei, o Elohei, Anahá, con todo su corazón se vuelven a Yuhewahei y apartan los dioses extranjeros, Metojehem, de en medio de ustedes, Vehashtarot y Astarot, Vehakinu, Vehajinu, Levabethen el Yuhewahei, Behabudó, Levadó. Y se dispone en su corazón, si sacan sus dioses extranjeros de su corazón, de en medio de su corazón, y a las Astarot, y disponen su corazón a Yuhewahei, y le sirven solamente a él, Levadó, solo a él. Veyatzel et gen, él los salvará mediat Filistín, de la mano de los filisteos.
Y en el 4 dice que los hijos de Israel apartaron a los Baales y a Astarot y le sirvieron solo a él. Solo a él. Y es bien importante eso. La mejor decisión que nosotros podamos tomar en nuestra vida es volvernos al Todopoderoso. Es no caer en ese engaño que hemos caído de pensar de que porque estábamos enfermos y de momento fuimos sanos, ya no hay que hacer más nada, solamente alegrarnos y disfrutar la vida. De que porque pasamos por un proceso difícil y ya hemos salido, ya está todo cuadrado. No, hay que reflexionar, hay que aprender de nuestros errores y hay que entender que la mejor decisión luego de todo ese proceso es volvernos con todo nuestro corazón y servirle solo a Él. Apartar todas las cosas extrañas, extranjeras, que sabemos que no son conforme a su voluntad. Porque en ocasiones pensamos que lo que nosotros estamos haciendo mal, por un ejemplo, estuvimos enfermos, pues lo que estábamos haciendo mal era alimentarme mal, ahora me voy a alimentar bien. Y es que es bueno eso, pero ese no es el fin es que nos volvamos de todo nuestro corazón. Y si te estabas alimentando mal, ya no solamente es que te alimentes bien, también es que piense qué costumbre estás haciendo que al Eterno no le agradan. ¿Qué dioses tienes en medio de tu corazón de los cuales estás poniendo por encima de Él? ¿Qué estilo de vida estás llevando, si le está agradando a Él o no? Y comenzar a volverse a Él de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y disponer nuestra actitud, nuestro corazón, para servirle solo a Él. Y sabemos que cuando le servimos solo a Él, lo hacemos por el medio del Mesías, o sea, imitando al Mesías su Hijo, siguiendo sus pisadas, siguiendo su manera de cómo Él le servía al Padre. Esa es la manera de servirle solo al Padre. Porque el Mesías solamente le servía al Padre. Y a nosotros seguirlo, ese es el significado de que Él es el camino que nos lleva hacia el Padre. O sea, su manera de vivir, su cómo Él vivió, qué ejemplo nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso la mejor decisión que podemos tomar es servirle solo a Él. Y hay una curiosidad que cada vez que la leo me acuerda de los tiempos en los cuales yo comencé y aún yo veía que habían, se podría decir, templos, edificios religiosos, aún tiendas que decían o ponían la palabra o la frase, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y lo ponían como la traducción de la palabra o la frase Eben Ha'azar. Eben Ha'azar, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y yo decía, pues Ben Azar significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ese es lo que se conoce y lo que me enseñaron de una manera indirecta los servicios religiosos. En este relato de Primera de Samuel, capítulo 4 al 7 17, en el capítulo 7, en el verso 12, aparece este contenido. Y dice de la siguiente manera, dice, Guayacaj, Shemuel, Eben, Ahad, Beyashem, Ben Hamishpah,
Uben Ezem. Y tomó Samuel una piedra y la puso entre Mishpat y entre Sen. Wayikra et llamó y llamó su nombre Eben Haazar y dijo: hasta aquí nos ha ayudado Yuhewah. Pero cuando nosotros leemos lo que significa Eben Haazar, sabemos que esto era un lugar. Primera que nada, era un lugar. Y Eben significa piedra y Haazar significa ayuda. Y este lugar, que fue hasta donde el pueblo de Israel persiguió a los filisteos, ese lugar era la piedra ayudadora o la piedra de la ayuda. ¿Cómo nosotros sabemos que este era un lugar? Pues sencillo, así comienza esta parte, ¿verdad? O este relato. Este relato comienza en el capítulo 4, en el verso 1. Y comienza así. Comienza hablando de en el momento en el que los filisteos se encuentran con los de Israel. Y en el capítulo 4, en el verso 1, dice: y fue la palabra de Shemuel con todo Israel, y salió Israel al encuentro de los filisteos a la guerra, y acamparon junto a Jaeben Haezer, acamparon junto a este lugar. Y los filisteos acamparon en Afec. Luego que los filisteos, luego que derrotaron al pueblo de Israel, le quitaron mucho territorio. En este momento que estábamos leyendo esto en el capítulo 7, que el pueblo de Israel está en una situación donde ya Shemuel está orando por ello, ya el Aarón Brit de Yuhewah, el pacto o el arca del pacto de la alianza ya había regresado. Ellos comienzan a volverse al Todopoderoso y comienzan a ayunar y a pedir perdón. Y en ese momento en el cual están pidiendo perdón, los filisteos se dan cuenta que ellos están en un cierto lugar, y cuando están en ese lugar van y quieren sorprenderlos para pelear con ellos. Los israelitas le dicen a Samuel: ruega por nosotros. Samuel ruega por el pueblo de Israel. El Padre escucha la oración. Hace que el pueblo de Israel venza a los filisteos. A los filisteos, y el pueblo de Israel persigue a los filisteos, derrotándolos y ganándole batalla y ganando territorio, hasta que llegan otra vez a Eben Haezer. Y cuando llega a ese lugar, la batalla cesa, y por eso Shemuel puso una piedra allí y llamó ese nombre a ese lugar, Eben Haezer. Por eso el que relata esto pone el lugar en capítulo 4, verso 1, Eben Haezer, porque ya él sabe que ese lugar fue llamado Eben Haezer por Shemuel. Así que Eben Haezer es la piedra ayudadora, o la piedra salvadora también podría ser. No es hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha ayudado Yuhewah. Es porque él dijo: hasta este lugar es que él nos ha ayudado. Por eso puso su nombre Eben Haezer, porque la roca los ayudó hasta ese lugar. Me pareció curioso, y como a mí me gusta hablar sobre cosas prácticas de enseñanza, y aunque parezcan cosas sencillas,
A veces yo pienso que podemos cometer el error de enseñar cosas sencillas de que no son las correctas. Así que este relato de Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 17, al 7:17, nos enseña que el Todopoderoso no se puede negar a sí mismo, que Él sigue siendo el gran yo soy. Seamos nosotros fieles o seamos desobedientes, Él va a seguir siendo el que es. Y sus propósitos se van a cumplir, queramos o no queramos. Que la mejor decisión que puede tomar la humanidad ante eso es no tratar de enfrentar a aquel a quien no podemos vencer jamás, sino mejor hacer las paces con Él y volvernos de todo corazón y obedecerle. Y que Él nos siga ayudando con esa roca de salvación. Ese lugar en el cual representa también la roca que es el Mesías. Esa roca que nos sigue guiando hasta llevar al destino que sabemos, que estamos seguros si es Él el que nos está dirigiendo. Shalom, Ubrahá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.